Muy bien, bienvenido una vez más a la tercera lección. Hacemos un repaso de la lección anterior donde hablamos de los pronombres personales en singular y plural en lengua bribri. Singular, ye, be y ye, y plural, sa, a y yepa. Sa se compone en dos partes, que es se, es nosotros inclusivos, y sa, nosotros exclusivos. Hoy estaremos viendo sobre los demostrativos y quiero recordarle de que nosotros para poder escribir y leer la lengua bribri de la manera más correcta, debemos aprender el verbo tsoidor. Cuando aprendemos el verbo tsoidor, nosotros logramos construir una oración fácil y sencilla. No sin antes hablarle un poco sobre lo que es nuestra tierra, nuestro país, nuestra nación en la cual vivimos. Y hoy por hoy, para nadie es un secreto, que la nueva generación está dejando nuestra propia identidad y ya casi no se habla el bribri y han perdido el, la forma de pronunciar correcta. Sabemos las variaciones dialectales que hay en diferentes comunidades. Debemos aprender de todas, ¿verdad? Se han perdido las pronunciaciones correctas y ya como que se han adoptado pronunciaciones hasta de otras etnias. Por ejemplo, voy a hablar bribri y cabecar. A veces el huéstera que usamos nosotros para decir muchas gracias, pero también es adoptado del cabecar, que es huéstera, para ellos es gracias, y la correcta es mia mia, que es muchas gracias. Sin embargo, ya conocemos que nuestro idioma tiene una riqueza cultural y es amplio para conocer correctamente, digamos, cómo se escribe, cómo se pronuncia, y conforme pasaba el tiempo, bueno, nosotros los de esta generación aprendimos a escribir, las generaciones anteriores, ellos solo hablaban, en lo personal, mi papá, mi mamá, mis abuelos, solo me hablaban en bribri, y así aprendí yo hablando con ellos. Quiero compartir con ustedes un tema muy importante, un poema pequeño sobre la naturaleza. Seca ie dorbae. Esto, cuando leo esta frase, este poema sobre la madre tierra, y me da a mí una enseñanza muy grande, y por otro lado me da nostalgia saber cómo se está perdiendo nuestra madre naturaleza, se está deteriorando, no la estamos cuidando, estamos haciendo lo que queremos con ella, lo que Dios nos dejó no lo estamos cuidando, no la estamos valorando. Entonces, este poema dice, seca ie dorboae, y si mue en añies y digo, y jiboae troi kitai, que crae econe que ser. Dawacho que equidati, eta se si mua pasermi, eta se arar paseca, seca ueta idorocacho. Secauta ena idi, que crae econe que ser. Yepa mixésima chogacho, ecuequi y ka edu bribri. Unos estudiantes cuando entonaron este canto, me llamó la atención porque se refiere a la madre naturaleza. El canto dice, nuestro pueblo es muy bello, también su brisa y su sol. Tiene tantas cosas buenas que por siempre vamos a cuidar. Los años pasan y vendrán, y nuestra cultura vivirá, y a todos nuestros hijos enseñaremos su valor. Las montañas y los ríos, que por siempre vamos a cuidar. En ella nuestro aliento está, por eso su nombre
es Bribri. Puedo entonarlo y llevarlo conmigo siempre donde voy y enseñarle a los niños que debemos conservar nuestra naturaleza, que debemos cuidarla y debemos enseñarle a las nuevas generaciones que ellos tomarán parte de esta responsabilidad y transmitirla de generación en generación, porque se está deteriorando nuestra madre naturaleza. El canto dice, se cae dorpoae, y si buena nies y digo, y jiboy toikitai, que crae cone que ser, duacho que equidate, etase si uma pasermi, etase arar paseca, se cauta y ruscacho, se capta en aidi, que trae cone que ser, y para mí se siwa chukecho, se cuequica edor bribri, se capta en aidi, que trae cone que ser, y para mí se siwa chukecho, se cuequica edor bribri. Recuerdo muy bien cuando mis abuelitos me enseñaban que todo el río es un ser vivo, las plantas son seres vivos, la tierra es un ser vivo, el cual debemos cuidar, pero ese valor y esa enseñanza que nos transmitieron, hoy por hoy se están perdiendo. Todo lo que estamos viviendo en esta tierra, debemos cuidarla, debemos mantenerla y hacerle uso racional con todo lo que tengamos, siempre con el propósito de conservar nuestra tierra que Sipo nos dejó. Vamos a ver ahora los pronombres demostrativos. En esta lección quiero compartir con ustedes los demostrativos. Como dice el tema, que los demostrativos en el idioma bribri funcionan como adjetivos que determinan al sustantivo. Además, no varían para concordar con el sustantivo, sino que son palabras invariables y estáticas, no cambian, son las mismas. Por ejemplo, y es esto. Pero cuando hablo de, por ejemplo, aquí donde digo que funciona como adjetivo que determinan al sustantivo, por ejemplo, si tengo un objeto, yo digo, este es un control, entonces yo digo control, voy a mencionar control y digo control y este control. Control y dorjeicha, este control es mío. Y este. Sí, eso, está a la distancia del interlocutor, que en este caso sería yo, cuando estoy en el aula con mis estudiantes, entonces digo sé, si es el cuaderno que está a la par del estudiante, digo sé, ese libro o ese cuaderno. También digo ñe es aquello que yo escucho, pero no lo veo, por ejemplo, el canto de un pájaro, la música en un equipo a cierta distancia, pero no lo veo. Si escucho la música, uso la palabra ñe. E es aquello que no está presente, por ejemplo, cuando hablo de alguien, por ejemplo, si estoy hablando del presidente de la República, y digo, bueno, aquel presidente de la República en tal año se ganó el Premio Nobel de la Paz, y alguien me dice, Oscar Arias, ese mismo, estoy hablando de aquel presidente que no está presente, pero que dejó una huella histórica que debo recordar, entonces menciono a esa persona que no está presente. Ahora digo, es aquello. Perdón, ya vamos con Aui. Aui es aquel que está distante. Bueno, hay dos tipos de Aui, que es Aui y Aui. Aui es distante y Aui es más lejos todavía. Entonces digo, Aui dor yeu, aquella es mi casa, y Aui dor yeu, aquella es mi casa. Voy a darles unos ejemplos aquí. Por ejemplo, y es este. Entonces digo, car y
Con I puedo usar esta oración y digo, car I, este árbol que está muy cerca del que lo está señalando, digo car I, este árbol. Car C, ese árbol ya está distante, y car aui, aquel árbol que está lejos. Aui ya vimos que es aquella o aquel, pero cuando está a cierta distancia, por ejemplo, en la imagen vemos a una pareja observando una casa y le dice el compañero o la compañera, le dice, u aui dor Juanicha. La posposición icha es de, entonces digo, aquella casa es de Juan. Aquí tenemos u aui dor Juanicha. Tenemos otra explicación aquí, por ejemplo, uso de los pronombres como posesivos. Cuando quiero determinar o saber de quién es tal objeto, animal, cosa o persona, entonces voy a usar los pronombres y el posesivo. ¿Cuál es el posesivo? Bueno, voy a decir de quién es tal cosa. Por ejemplo, dice, los pronombres personales también pueden expresar posesión. Ejemplo, BU, tu casa o su casa. BU, pero arriba dice YU, mi casa. YU, mi casa. Puedo hacer también, puedo usar el pronombre demostrativo que digo y, que es esta o este. Entonces, puedo decir, este es mi casa. Yo puedo decir y dor YU. Y dor YU, esta es mi casa. O y dor YEICHA, cuando escribo el pronombre demostrativo después del sustantivo, tengo que usar la frase icha, pero no voy a confundirlo mucho con esto, sino voy a decir primero, YEU, mi casa, frase corta, YEU, mi casa, BU, tu casa, su casa, YEU, la casa de él o de ella, CU, nuestra casa, pero aquí entre paréntesis inclusivo quiere decir que es un grupo de personas que tienen casa, o una familia que tiene casa, entonces me dice a mí, Idol, o ellos pueden decir entre Idol, CU, esta es nuestra casa. SAU, nuestra casa, todos, incluyendo al interlocutor. En este caso, la escuela es como nuestra casa, en tanto el profesor como el estudiante. Entonces, Idor SAU como nuestra casa, decimos nuestra, generalizando a los estudiantes con el docente. Entonces digo SAU, excluyendo al docente, CU. La casa de ustedes se dice A y después U. No se dice AU nada más seguido porque está diciendo que no, sino AU. Quiere decir la casa de ustedes. Yepa U, la casa de ellos o de ellas. En la siguiente imagen vemos una olla, pero vamos a hablar de los posesivos. Dice que además del uso de los pronombres como posesivos, se pueden expresar posesión mediante la posposición icha. Yo le mencioné hace rato icha. Yecha, mío, beicha, suyo, saicha, de nosotros, yepaicha, de ellos. Podemos conjugarlo, ¿verdad? Yecha, beicha, saicha, aicha, yepaicha. Pero vea algo importante que tienen que notar aquí. Dice, la frase está compuesta de pronombre más la posposición icha. ¿Qué debo primero observar? Dice que está primero el pronombre personal, luego la posposición icha, que yo le dije ahorita, yeicha, yeyo, icha, posposición, mío. Ok, dice aquí, las palabras que en español llamamos preposiciones, en Bribri no existen. O sea, pasan a ser posposiciones. Pre es antes y post después. Eso me da a entender de que lo debo escribir siempre de último, no al principio. Si no dice, llamamos preposiciones, son las, dice, las palabras que en español llamamos preposiciones son posposiciones en Bribri, porque en lugar de ir antes del sustantivo, como en el español, van después de él. En el recuadro vemos que dice español y aquí dice Bribri. Entonces, en español dice preposición más sustantivo, pero en Bribri cambia, dice sustantivo más posposición, desaparece preposición y aparece posposición. En español, la preposición es en, para y sobre. Entonces digo,
en la casa, para Rolando, sobre la silla. En Bribri, lo que está en rojo es lo mismo que está en rojo aquí en preposición, aquí pasa a ser posposición en Bribri. Para, en la casa. Rolando para Rolando, aquí sobre la silla. Eso es lo que está diciendo en esa oración. Vamos a ver las posposiciones más frecuentes, ¿verdad? Por ejemplo, aquí hay un ejemplo de una niña y su mamá, y dice, Aracor ena aracho ua. La señora y la niña están en la casa. Entonces vamos a ver las preposiciones más frecuentes. Dice, en, dentro de, para, qui, en, sobre, encima de, en contacto, ¿verdad? Encima de, que esté siempre haciendo contacto con algo. Después tenemos, ta es con, para personas y animales nada más, no se usa en no se usa en objetos. Igual solamente en objetos. Worky frente a, siempre digo co, no a co, porque co es boca y los co, entonces al borde de, a la orilla de, mi sería, cuando digo mi, entonces voy a hablar de la palabra, solo la posposición de, omic a la par de, ska, durante, hasta o en casa de, cuequi por nada más algo casual, y cha de. Vamos a dar unos ejemplos. Por ejemplo, aquí dice, idor Luis A. Esto es para Luis. Vuelta con el control. Idor Luis A. Esto, no digo el nombre del objeto, solamente digo, esto es para Luis. Si es un libro, yo no puedo decir Yequador, yo puedo decir perfectamente Yequador Luis A. Pero no voy a decir Yequador Luis A, yo puedo decir Idor Luis A. Esto es para Luis. ¿Puedo mencionar el objeto o no lo menciono? Ducho ua. En este caso, ducho ua, el pájaro está en la casa. Ducho karuraki. Aquí vean lo que vamos a traducir fácil. Du, pájaro. Cho, del verbo haber o estar. Car, árbol. Ura, mano. Y ki es la posposición sobre. Entonces digo, el pájaro está sobre la rama del árbol. Acuérdense que en español, ki pasa adelante del sustantivo. Entonces tengo que recordar que ducho, karuraki se pronuncia tal cual está escrita, pero en español sería el pájaro está sobre, ya aquí está sobre la rama de un árbol. Siempre va a pasar anticos del sustantivo. Chichitzón en asco, el perro está a la orilla del camino. Fran dur Edgar omic, Fran está de pie a la par de Edgar. Je mi que uska, yo voy hacia la casa. Jetso limón si iska, aquí hay dos posposiciones. Ahí van juntas, dice, sí, Isca, yo estoy Ribón durante este mes. Vea lo que dice. Aquí, working a la par. El hombre está a la par, digo, frente a algo, ¿verdad? El hombre está frente a la casa. Cochi, toña, siempre las posposiciones van al final, pero en español siempre va antes del sustantivo, antes del sustantivo. El perro está a la orilla, ¿ves cuál es ahí? La posposición a la orilla, ¿verdad? Entonces uso orilla. Fran está de pie a la par, aquí. Entonces voy escribiendo antes de, y después yo voy hacia, aquí está hacia, la casa de Juan, la casa de lo que sea, ¿verdad? Dice Jetso Limón sí y durante este mes, ¿verdad? Jetso Limón durante este mes y es y durante es K.
hacia, o sea, durante este mes. ¿Ok? Entonces, debo recordar que en español va, se llama preposición y va antes del sustantivo, y en Bribri siempre va al final de todas las oraciones. Por hoy, eso es nuestra lección. Esperemos que practiquemos bastante para hacer las oraciones tal como nos solicitan, ¿verdad? Pero quiero también recordarle a ustedes que vamos poco a poco practicando con las oraciones antes dadas. Voy a hacer una oración pequeña. Recuerden que las oraciones pequeñas se hacen con dor y cho. Yo digo, por ejemplo, voy a escribir una oración con los pronombres demostrativos. Por ejemplo, aquí, esta es mi casa. ¿Ve? Esta es mi casa. Ya vimos que tengo que usar y porque necesito hacer las oraciones y esta es. ¿Cuál era el verbo ser? Entonces digo dor. Y dor, mi casa, mi pasa y, casa. Aquí está. Y ahí, esta es mi casa. Aquí. Segundo, dice que en la casa de mi familia, en la casa de mi, perdón, aquí dice, este es mi papá. Y cuando digo este, y dor, y, pronombre personal, y y. Ok, ahí está y. Y lo identifico con los dos puntos, con la diéresis y la tilde, y. Luego la siguiente oración dice, ustedes son los hijos de Hernán. Aquí, como uso ustedes, el pronombre ustedes, a, dor, Hernán. Dice que los hijos de Hernán, como es en plural, hijo es Ará, entonces Ararpa. Perdón, aquí es, falta A. Entonces digo, Ador Hernán Ararpa. ¿Verdad qué fácil cuando voy a decir Ador Hernán Ararpa? Ok, ahí tengo ya la oración. La segunda, tercera, la cuarta. Ellos son médicos. Ellos. Debo identificar el pronombre personal ellos y digo yepa. Yepa son. Voy a conjugar dor porque dor es. Dor es del verbo ser. Entonces digo, ellos son, nosotros somos, yo soy, él es, y así sucesivamente. Entonces, como me dice aquí la oración, que ellos son médicos, yepa, dor, aguapa. Ok. La siguiente oración dice que aquel señor vive en Coén. Coén es una comunidad indígena, entonces digo, aquellos viven en Coén. Muy bien. Entonces digo, vamos a ver si, ok, digo, yepa, cerque, aquellos. Aquella señora vive, ajá, ok, aquella señora vive en Coén, más bien es, disculpe, dice, aquella señora, ajá. Talle, aui, cerque, Coén. Coén es una comunidad indígena. Después dice, esta cerbatana es de mi hijo. Como uso esta y dor, perdón, esta cerbatana es de mi hijo. Primero va el sustantivo. No puedo escribir primero el demostrativo, sino primero voy a escribir el sustantivo. En este caso, aquí donde dice a, porque va del verbo, pero aquí en este caso voy a escribir es el demostrativo. Entonces digo, primero es ska, mokor, y, ¿ves? Ahora sí, ska, mokor y dor,
Escamo corridor, la cerbatana de mi hijo. Y escamo corridor, ye, hará, ahora sí, hará, y luego la determinación de la posposición y ya. Entonces digo, escamo corridor, ye, hará y ya. Esta cerbatana es de mi hijo. Luego dice aquí, esa es la casa de mi mamá. Ya voy a usar el pronombre demostrativo se, dor, je, a mí, u. Se, dor, je, a mí, u. Dice la octava. Dice, ellas son las hijas de Alicia. Yepa, recuerde que es plural. Dor, ellas son, porque estoy diciendo que son, entonces uso dor. Alicia, primero sustantivo. Alicia Usipa. Dice muchacha, a ver, ellas son las hijas. Vamos a escribirle muchachas. Dice hijas Arar, Arar Busipa. Vamos a poner Arar Busipa entonces. Arar Busipa. Ellas son las hijas de Yepa, Alicia, Arar Busipa. Ok, hasta ahí queda. Luego dice, esa carne de cerdo es de mi familia. Esa carne, cochi, cochi, primero, ¿la carne de qué? Del cerdo. Entonces voy a poner el sustantivo. Cochi, chica, esa, dice que esa, se, dor, ye, yami, pa. Yami es familia, plural, pa, el sufijo pa es plural, entonces digo, de mi, ye, yami, pa. No, aquí dice mi familia, no dice mis familia. Ye, yami, y cha. Entonces ahí nada más llega aquí donde dice, cochi casetor ye yamicha, esa carne de cerdo es de mi familia. Y por último tenemos, esos son los parientes de aquella mujer. Esos son los parientes de aquella mujer. Sí. La mujer está bastante lejos y la misma altura de la vista. Ok. Muy bien. Dice, esos son parientes de aquella mujer. Sedor talle crepa. Se, esos son dor, talle mujer, crepa, parientes, amigos, crepa va para parientes o amigos, entonces digo, sedor talle crepa. Aquí dejo esta oración con las que me tiran en el libro y puedo ver también donde dice aquí, esta olla es nuestra. La última, esta olla es nuestra. Y dor, cu, porque es inclusivo, dice ahí, esta olla es de nuestra madre, pero exclusivo. Incluye al interlocutor, lo excluye, perdón. Entonces digo, u, i, dor, sa,
a mí y cha. Aquí dejo la oración. Huidor. Esta olla. Me faltó la U. Ok. Muy bien, ahora sí ya completo la oración aquí. Digo, huidor sa amicha. No sino con acento nasal. Huidor sa amicha. Esta olla es de nuestra mamá. Pero aquí usa la sa, que es el pronombre exclusivo donde excluye al interlocutor. Entonces ya tenemos que la oración está compuesta y fácil de crear cuando hacemos una oración. Por ejemplo, aquí tenemos unas prácticas que dice, en la casa de mi familia, Yeyami Paúa. Dice aquí con la chácara del papá de ellos, o sea, la mochila. Entonces digo, dice, con la chácara del papá de ellos, Yepa Ye Scuba. Después tenemos sobre la olla de la mamá de Trini, sobre la olla de la mamá de Trini. Trini a mí chaca porque está sobre o encima. También tenemos a la par del huacal de este muchacho, a la par del huacal de este muchacho. Entonces digo, dice, cha y omi. A la par del huacal, aquí tenemos que usar la palabra muchacho. Entonces puedo decir que ve cha y omic, que ve cha y omic. Ta o ta, hay dos formas de pronunciar que es ta o cha, que se escribe T-C-H-A o T-K-A, que es ta o ta. Entonces, de las dos formas es correcta, es por la variación de la pronunciación que hay en las comunidades. Entonces puedo decir Kbe cha y omic o Kbe ka y omic, que es a la par ¿cómo se llama? A la par del huacal, que es una vasija de jícara que cortan y ahí bebían los indígenas antes, siempre tomaban algo ahí, ya sea sopa, lo que sea, pero ahí le agarraban un guacalito de eso. Para ir practicando con esto debemos de saber los demostrativos, los pronombres, que como que a veces quiere jugar un papel de confusión, pero no, con ponerle un poquito de cuidado nosotros llegamos a formar una oración correcta. Nos vemos en la próxima lección, si Dios quiere, en la quinta lección y seguimos practicando para formar palabras cortas, sencillas y más prácticas. En la siguiente lección le voy a traer unas prácticas más para que la podamos desarrollar y así ir practicando conforme a los pronombres demostrativos y todo lo que hemos visto anteriormente en la primera, segunda y tercera lección.